nuevamente. Es un privilegio de poder compartir esta tarde la preciosa palabra del Señor con ustedes. No sé, pero le quiero contar algo. Cuando yo empecé en el camino del Señor, cuando yo conocí al Señor y empecé en su camino, cada vez que llegaba a la iglesia, yo llegaba con mucha hambre, con mucho anhelo de aprender, de pan fresco, de palabra fresca. Quería conocer más de Dios. Quería poder saber más acerca de Dios, del reino, de las cosas que a Dios se refieren. Y esa hambre por el Señor, hermano, créame que a veces me fui un poquito peleada con el pastor. El pastor nunca lo supo, pero hoy se lo cuento a usted, me estoy ministrando con usted. A veces me fui peleada con el pastor, porque, hermano, llegaba a la iglesia y a veces el mensaje era muy cortico. Y a mí se me hacía, yo decía, no, ¿cómo es posible que un mensaje de 30 minutos, de 40 minutos? No, yo necesito más, yo quiero más. Hermano, tenemos que tener esa hambre por la palabra de Dios, esa hambre por conocer a Dios, porque a través de la palabra de Dios es como nosotros, hermano, vamos a ser edificados, vamos a conocer los gustos de Dios. Amén. Y pues en esta noche, hermano, vamos a hablar acerca de los votos. ¿Qué le parece? Votos con el Señor, con Dios. Y entonces le voy a pedir, por favor, que habla su palabra en el libro de... A ver, casi me equivoco al darle la cita. Vamos a empezar por el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés. Lo va a encontrar después de Proverbios. El libro de Eclesiastés, capítulo 5. Y ahí vamos a dar inicio en esta noche a la preciosa palabra del Señor. Capítulo 5, verso 4. Dice la escritura: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error o ignorancia, dice su versión. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? No sé cuántos saben aquí qué es hacer un voto con el Señor. Levante su mano si usted tiene conocimiento de eso. Ok. Bueno, yo encontré una definición y dice que hacer un voto es una promesa solemne de que haremos algo, de que nos comprometemos a hacer algo. Amén. Y un voto tiene la fuerza como de un juramento. Imagínense que al hacer un voto con Dios, imagínense con quién es el hombre. Nosotros, hombres terrenales, seres, hermano, que no tenemos mayor virtud, mayor gloria, si se pudiera decir así, haciendo convenios con el Todopoderoso, con el Dios soberano. Entonces, imagínase, hermano, que este asunto es algo bastante serio. Y para dar una ilustración un poquitico acerca de lo que significan los votos según la palabra de Dios, acompáñenme al libro de Números en el capítulo 6, Números. Acuérdese que es el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, Números capítulo 6, y vamos a ir en el verso 5. Dice, leamos desde el verso 4. Número 5, 4 dice, 6, 4 dice: todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza,
será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, se dejará crecer el cabello. Entonces fíjese, hermano, que esto de los votos, según la escritura, hermano, era un deseo que tenían los hombres ferviente por acercarse a Dios. Era un deseo, hermano, por consagrarse al Señor, por estar, por ser un servidor de Dios, por ser una persona que estaba cerca, más cerca de Dios. Y entonces, hermano, en ese voto la persona se apartaba, se separaba de los placeres del mundo para agradar a Dios, para hacer algo que fuera en beneficio de Dios, de lo cual el Señor se agradara. Y mire que tenía unas instrucciones específicas. Aquellos hombres que hacían el voto de nazareato no tomaban vino, no podían consumir nada que tuviera sidra o vinagre proveniente del fruto de la vid. No pasaría nunca una navaja sobre su cabeza. Quiere decir que mantendrían el cabello largo, ¿verdad? Y no se acercaría a un muerto. Mire qué cosas. Esas instrucciones usted las va a leer ahí en número 6, más adelantico. Pero fíjese, hermano, que cuánta gente hoy en día en las iglesias está confundida. Hoy en día, hermano, vemos ministros de alabanza en el altar con el pelo largo, como que si supuestamente estuvieran ofreciendo un voto de nazareato, ¿verdad?, al Señor. Pero realmente la gente lo hace más por moda y por estilo, porque eso no es para nuestros días. Eso no es algo que esté vigente en nuestros días, o sea, que realmente se esté haciendo. Dios en realidad no quiere que nosotros nos comprometamos a hacer cosas que para ante los ojos de Él resulten ser desagradables. Y hay mucha gente jugando hoy en día con el evangelio, haciéndose, hermano, por moda, por estilo, y subiéndose al altar del Señor de una manera, hermano, inapropiada. Entonces fíjese que no se acercaría tampoco a un muerto, porque al acercarse una persona que hubiera hecho este tipo de voto al Señor, al acercarse a un muerto, hermano, estaría acercándose a algo inmundo, y entonces se contaminaría su cabeza. En la Biblia, hermano, vemos personajes que fueron nazareos. Sansón fue uno de ellos. Dice la palabra de Dios que Sansón, hermano, fue escogido desde el vientre de la madre. El papá y la mamá de Sansón, hermano, ya eran ancianos y ellos no podían tener hijos. Ya se les habían acabado los días de su juventud y no habían tenido hijos. Pero se le aparece un ángel del Señor a la madre de Sansón, hermano, y le da una bendición y le dice que va a concebir un hijo y que ese hijo será nazareo, apartado para Dios desde el vientre de la madre. Mire qué promesa, mire qué bendición tan grande. Y también le da las instrucciones, y una de las instrucciones son precisamente las que leímos en Números, donde le dicen, mira, a la mujer desde el embarazo no tomarás vino, a la madre de Sansón. Y cuando nazca el niño, nunca pasará navaja sobre su cabeza. Será apartado para Dios, consagrado para Dios. Déjeme decirle que eso es algo que yo considero que en este tiempo Dios lo sigue haciendo. Hay personas, hermano, que han nacido en la tierra, hermano, y desde antes de nacer, hermano, ya fueron consagradas para Dios, apartadas para Dios. Posiblemente usted que está escuchando este mensaje en esta noche, esta palabra, usted fue apartado para el Señor desde el vientre de su madre, y quizás usted mismo o usted misma, hermana, no lo sabe. ¿Por qué tantos obstáculos en la vida? ¿Por qué siempre un deseo allá adentro de su corazón de preguntar por Dios, de indagar por el Señor?
Entonces, hermano, Sansón fue escogido para esto, pero él tenía un plan que perfecto trazado por el Señor. Así como Dios tiene un plan trazado con su vida. Desde el día que usted llegó al camino del Señor, hermano, desde ese día Dios trazó un plan especial con usted y con su casa. Sí, amén. Lamentablemente muchas veces, hermano, esos propósitos de Dios, esos planes de Dios, a veces, hermano, son estancados, pero no son estancados por la voluntad divina del Señor. Son estancados por nosotros mismos. A Timoteo le dijeron, cuídate de ti mismo. ¿Usted sabía que usted tenía que cuidarse de usted mismo? Porque nosotros mismos somos el peor enemigo para nuestra propia alma. A veces, hermano, cometemos tantos errores, tomamos decisiones equivocadas, hermano, que nos van a desviar, a querernos sacar del propósito divino. Cuídate de ti mismo. Sansón no se cuidaba de él mismo. Sansón pensó que con la promesa de Dios él podía hacer lo que él quisiera y poder vivir como él quería vivir. Porque como Dios, él pensó que Dios lo necesitaba a él. Y déjeme decirle que la palabra de Dios sí habla y dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero déjeme recordarle una cosa. Que si usted como obrero escogido por el Señor no cumple lo que Dios quiere, Dios se va a conseguir otro más obediente que usted. Porque nuestro Dios no mendiga y mucho menos, perdóneme, a nosotros los hombres. Nosotros lo necesitamos a Él. Somos almas necesitadas de Él en esta tierra. Entonces, hermano, Sansón vivió dándose sus gustos y cumplió con su voto muchas veces a medias sin darle la mayor importancia. El fin de este hombre, escogido desde el vientre de la madre por el Señor, no fue la exaltación. Su final, hermano, lamentablemente terminó en dolor. Terminó pasando por momentos de angustia, por momentos, hermano, donde él fue tomado como escarnio, fue tomado como burla. Y Dios a nosotros no nos llamó para que nosotros seamos burla de nadie, para que nadie se burle de nosotros. Cuando Dios te llamó a ti y a mí, nos cambió las vestiduras sucias que traíamos del mundo. Nos quitó esas vestiduras contaminadas de pecado, manchadas de la inmundicia, de las cosas en las que nosotros vivíamos. Un mundo completamente desagradable a Dios. Pero nos dio nuevas vestiduras. Y yo le digo, si usted y yo pudiéramos ver cómo Dios nos ha vestido espiritualmente, cómo estamos decorados espiritualmente, hermano, créame que usted estaría, hermano, pero más que fascinado, más que motivado a seguir este camino, al ver esos vestidos, hermano, blancos, hermosos, a mirarse como Dios lo ha vestido a usted espiritualmente. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabada sea su presencia en este lugar. Hermano, Dios a nosotros nos ha dado no solo vestiduras, sino que nos ha decorado espiritualmente, hermano, nos ha adornado. Cada vez que usted ha crecido, que Dios le ha derramado un don, que Dios ha derramado un talento sobre su vida, hermano, son, hermano, no solo vestiduras espirituales, son también, hermano, joyas especiales de parte de Dios. ¿Acaso no sabe usted, hermano, que nosotros ante la presencia de Dios, hermano, estamos revestidos con cosas hermosas? ¿No recuerda usted que según la palabra de Dios, el sacerdote en el Antiguo Testamento, hermano, tenía un pectoral, hermano, de piedras preciosas, y que cada piedra de esas en el pectoral del sacerdote significaba una gloria, un talento, una virtud?
Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué virtudes ha dado Dios sobre su vida? ¿Qué talentos ha derramado Dios sobre usted? Porque cada talento, cada cosa hermosa es una piedrecita preciosa que Dios ha puesto sobre usted. Qué bonito Dios nos decora. Qué bonito como Dios, hermano, nos embellece. Pero nosotros, como todavía tenemos los ojos espirituales cerrados, hermano, muchas veces no valoramos las cosas hermosas que Dios nos dio, nos ha dado. Y por no valorar las cosas hermosas del Señor, hermano, por eso a veces menospreciamos el servicio a Dios, menospreciamos, hermano, estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a mirar aquí, yo sé que este pasaje lo hemos visto antes, el libro de Primera de Samuel, y vamos a mirar una persona muy, muy especial que le hizo un voto al Señor. Primera de Samuel, capítulo 1. Estamos hablando aquí, vamos a hablar acerca de Ana, la mujer de Elcana. Dice Primera de Samuel 1:10, dice, ella, hablando de Ana, muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mire, hermano, esta mujer sabía arrebatar bendiciones. Esta mujer sabía cómo tocar el corazón de Dios. Ella dice que lloraba delante de la presencia de Dios con amargura en su alma, hermano. Ella quebrantó su corazón, quebrantó su alabastro delante de la presencia del Señor. Hermano, y la palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Cuando usted, hermano, toma esa conducta delante del Señor y hay algo, hermano, que es difícil para usted, para Dios no es imposible. Pero se necesita que nosotros, hermano, tengamos esa dulzura, tengamos esa buena disposición de quebrantar nuestro corazón. Con fervor oremos al Señor y le digamos cuál es la necesidad que tenemos. Muchas veces, hermano, Dios no va a contestar la petición al día siguiente. Quizás va a tardar un tiempo, pero déjeme decirle que el tiempo de la tardanza, hermano, significa el proceso en el cual Dios está perfeccionando, el proceso en el cual Dios está trabajando con su vida y con las cosas que tienen que ser aparejadas alrededor de todo eso. No pierda la esperanza, pero seamos un pueblo lleno de convicción, un pueblo lleno de fe, hermano, que no nos dejamos, hermano, no nos dejamos caer por las circunstancias, por las cosas temporales que miran nuestros ojos. El enemigo es astuto para hacerte ver, hermano, que no hay cambios, que nada pasa, que no está sucediendo nada positivo. Pero un hombre, una mujer llena de fe, lleno del Espíritu Santo, hermano, somos los que le vamos a decir, diablo mentiroso, Dios no mira como tú miras, Dios no mira como yo miro, Dios tiene planes perfectos y mi Redentor se levantará por mí. Aleluya. Alabado sea su nombre. Hermano, dice que Ana hizo voto al Señor y le dijo, mira, Señor, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y me concedes un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Mire qué promesa, mire qué voto tan especial. Hermano, tener un hijo, pero no para complacencia de ella,
para que ella se complaciera diciendo: oh, este es mi hijo, voy a andar con él, lo voy a llevar, lo voy a criar, mire, le voy a enseñar. No, para dedicárselo a Dios, para dedicarlo en el altar del Señor, para dedicarlo al propósito de Dios. Hermano, Dios se agradó de esta mujer, la visitó y le concedió no solamente ese hijo, sino que después de que Samuel, hermano, fue entregado para el sacerdocio en la casa del sacerdote Elí, Dios le concedió 3 hijos varones y 2 hijas mujeres. ¿Sabe en qué consiste el secreto? Pedir algo que sea agradable para Dios. Cuando pidas algo, pide algo de lo cual, hermano, sea en beneficio de Dios, no solamente en beneficio nuestro. ¿Aló? Es tan triste a veces, hermano, que hay personas que lo buscan a uno para que oremos o pidamos algo al Señor, pero la gente muchas veces está pidiendo, hermano, para su propia beneficencia, para el agrado muchas veces de su propia carne. Ay, no, Señor, que mi marido vuelva, que regrese conmigo, que regrese a la casa. Así conocí una persona que me andaba diciendo: hermana, ore por mí para que mi marido vuelva. Oh, sí, hermana. ¿Y ustedes están casados? No, la verdad es que él tenía otra antes. Él se volvió con la mujer con la que está casado, pero ¿usted se puede imaginar que esas cosas pasen en la iglesia? Suena ridículo, hermano, pero lamentablemente esa es la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Hay tanta gente pidiendo cosas, hermano, fuera de los propósitos de Dios, completamente fuera de lo que es la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que pedimos, pero pedimos mal. El ejemplo de Ana, hermano, es el ejemplo también de nosotros como padres cuando presentamos un niño ante el altar del Señor. Lo estamos atando al camino de Dios, lo estamos atando, hermano, a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros traemos a nuestros hijos y los presentamos en el altar del Señor, ¿sabe lo que le estamos diciendo al niño, al Señor? Señor, yo estoy consagrando a mi hijo para ti. Señor, yo estoy adquiriendo como padre, como madre, la responsabilidad de enseñarle tus caminos. Desafortunadamente, muchas veces mira uno que los padres, hermano, que trajeron su niño bebé y lo presentaron en el altar del Señor, a la final son padres inconstantes en el evangelio. Gente, hermano, que nunca se consagra verdaderamente. Personas que tomaron la iniciativa de traer a sus hijos porque pensaron que era algo bonito, quizás para que Dios se agradara, quizás porque alguien se lo recomendó, pero no porque tenía la plena convicción de que al traer a su hijo al altar es decirle a Dios: yo me comprometo, Señor, a traerlo a tu casa. Yo me comprometo, Señor, a enseñarle tus caminos. Hay gente que está esperando que los hijos crezcan para que cuando ya estén grandes, entonces sí traerles y enseñarles el camino de Dios. Déjeme decirle que es equivocado. El ejemplo de Ana, el niño Samuel, hermano, entregado en el altar del Señor, dormía en el altar del Señor, aprendió las costumbres sacerdotales desde muy pequeño. Porque muchas veces nosotros tenemos en nuestras iglesias niños, hermano, que siendo pequeñitos, ellos ya se quieren vestir como el pastor, ellos andan diciendo que van a ser pastores, ellos están profetizando sobre la propia vida de ellos. ¿Sabe por qué razón? Porque ese es el medio ambiente en el que crecieron. Eso es lo que ellos están viendo, eso es lo que ellos están percibiendo, y eso está entrando en su corazón, se les está haciendo vida. Hermano, qué privilegio tan grande cuando un padre escucha que su hijo, que su niña quiere servir en el altar del Señor, en la casa de Dios. Pero a veces, hermano, nosotros como padres somos muchas veces flojos para dar la milla extra, para exponer a nuestros hijos a las cosas del Señor, para traerlos, hermano, a que aprendan, a que conozcan la palabra de Dios. Todo requiere esfuerzo y sacrificio.
Todo en la vida es esfuerzo y sacrificio. Nada vino, hermano, sin que antes nosotros diéramos un paso. A usted no le pagan el cheque esperando, usted sentadito en la casa nada más esperando que le llegue el cheque a la puerta de su casa. Usted tiene que sacrificarse cada mañana, levantarse y tomar una acción, tomar una actitud. Amén. Amén, hermano. Mire, hermano, en esto de los votos es algo tan complicado y a veces tan triste para uno. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí como servidora del Señor, muchas veces me he encontrado con gente, especialmente en este país, hermano, donde hay tanta gente inmigrante. Cuando yo venía en la frontera, le prometí al Señor que si me ayudaba a llegar con bien, que si yo podía pasar, que si no me agarraba la migración, que yo iba a buscarlo, que yo iba a buscar de Dios. Yo le hice la promesa al Señor que yo le iba a servir, que si no me ahogaba allá en el río ese, ¿verdad? Yo le iba a servir. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente le prometió cosas al Señor? Hizo voto con el Señor en medio de problemas y en medio de situaciones complicadas. Y cuando salieron del problema, cuando salieron de la situación, se olvidaron de lo que hablaron con Dios. ¿Sabe qué es lo terrible? Que Dios no se olvida de lo que tú le dijiste. Dios tiene presente las palabras que salieron de tu boca. Aún tus pensamientos Dios los conoce. Hermano, qué delicado es. Porque fíjese que conozco tantas personas que alguna vez le hicieron un voto al Señor, hicieron una promesa de servirle a Dios, de estar en el camino de Dios, de consagrarse para el Señor, y no cumplieron su promesa. ¿Sabe dónde están muchas de esas personas? Con problemas graves, con enfermedades que no se van de sus cuerpos, que no abandonan sus cuerpos. Algunos, hermano, en la cárcel, levantando su ministerio en la cárcel, hermano, porque aquí afuera no tuvieron la capacidad de consagrarse para Dios, de vivir para Dios como le prometieron al Señor. Y entonces Dios tiene que tratar con esos corazones difíciles, con esos corazones, hermano, que hablaban y decían, hermano, pero que a la final nunca podían cumplir porque era tanta la necedad que había en sus corazones. ¿Aló? Yo no sé si usted ha visto que a lo largo de la vida los hombres, los seres humanos, hermano, cambiamos de pensamiento conforme a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Le ha pasado eso a usted? Cambiamos de manera de pensar conforme a la circunstancia. Hermano, ahorita, no, estoy pasando por una situación difícil, tengo problemas económicos y entonces yo empiezo a buscar de Dios, ahora trabajo, me esfuerzo, toco puertas y todo. Pero cuando pasa la adversidad, hermano, entonces muchas veces ya viene el orgullo, viene la vanagloria, vienen otras cosas y lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer antes no lo hicimos. Mire, yo les digo mucho a los jóvenes, el hombre en cada etapa de su vida piensa diferente. Usted no piensa igual que cuando tenía 8 años, ni cuando tenía 10, ni cuando tenía 12. A medida que fuimos creciendo, fuimos cambiando de manera de pensar. ¿Aló? Fuimos cambiando los gustos que teníamos. ¿Sí? Cuando eran chiquitos, muchos niños, no, yo quiero ser bombero, porque todo el mundo que le gustaba mirar el carro de los bomberos. ¿Aló? Pero cuando crecieron,
Se les olvidó que querían ser bomberos. Ahora conocieron otras cosas, miraron otras cosas y entonces sus gustos cambiaron, sus definiciones cambiaron, sus metas cambiaron. A veces nos dejamos influenciar por otras personas. Los jóvenes son fáciles de dejarse influenciar por los amigos, por las amigas. Y lamentablemente, ojalá nos dejáramos influenciar en las cosas positivas, ¿verdad? Cuando miramos a alguien, una amistad que de nosotros, que está saliendo adelante, que se está esforzando, que se está superando, que aprendió nuevas cosas, ojalá nos dejáramos influenciar por eso. Pero a veces, hermano, es más fácil dejarse influenciar por cosas terrenales, por cosas pasajeras, que por las cosas duraderas. El hombre en cada etapa de su vida cambia conforme a las circunstancias. ¿Usted ha escuchado hablar de los votos matrimoniales? ¿Sí sabe qué son los votos matrimoniales? Cuando dos personas llegan al altar del Señor a comprometerse en el matrimonio, llegan a la casa de Dios para recibir la bendición matrimonial, hacen votos de matrimonio. Y entonces en los votos matrimoniales les dicen: yo te prometo, ¿verdad?, que seré tu esposa. Yo te prometo que estaré contigo. Ayúdeme. ¿En qué va a estar? En las buenas y en las malas. ¿En qué más? En la riqueza y en la pobreza. ¿En qué otra cosa? En la salud y en la enfermedad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la muerte los separe? ¿Estás seguro? Y cuando se enojó, ¿qué le dijo? El día que se enojó, ¿qué le dijo? ¿Llegó la muerte ese día? Me divorcio. Ya me cansé. Siempre lo mismo, no cambia. Y se divorcia cada rato. Se la pasa quebrando los votos a cada rato. ¿Aló? ¿Sí se da cuenta que cambiamos de manera de pensar? Oh, pero el día que vinieron ante el altar del Señor, déjeme decirle, ese día fue el día más especial de su vida. Ese día, hermano, hermana querida, ese día usted buscó el mejor vestido, ese día usted se buscó el mejor perfume, fue a que le hicieran las uñas, a que le hicieran el peinado, ¿sí o no? ¿Aló? El día más hermoso de mi vida. Hermano, y sin lugar a dudas, un día muy especial en la vida de cada persona que contrae matrimonio. Un día muy hermoso. Pero lamentablemente, hermano, hicimos los votos y por no tener la suficiente madurez que se requiere, hermano, a cada rato vivimos quebrantando y rompiendo esos votos matrimoniales. ¿Usted ha escuchado decir que el primer año del matrimonio es el periodo más difícil de la pareja? ¿Aló? El primer año de casados es el año más difícil. No siempre es así. Depende de la madurez de los dos. Por eso es el problema, hermano, de casar parejas jóvenes. Por eso es el problema, hermano, de que nosotros vamos a contraer matrimonio sin haber permitido primero que Dios trabaje en nosotros y cambie ese carácter feo que traemos. ¿Aló? Porque cuando nosotros no cambiamos las cosas que necesitamos cambiar, hermano, es como que traemos un costal de problemas al hombro. Y ese costal de problemas al hombro que trae el caballero y ese costal de problemas al hombro que trae la preciosa dama, se juntaron dos costales, hermano. Y qué cosa más terrible para después limpiar y desalojar todo eso que está ahí. Eso no sucede cuando hay una pareja, hermano, que ha tomado las decisiones en el Señor.
cuando han crecido, cuando han madurado, cuando están tomando la decisión matrimonial bajo la voluntad de Dios, bajo la perspectiva de Dios. Qué bonito es mirar, hermano, una pareja que se compromete, hermano, ya con madurez, ya con conciencia de lo que van a hacer. He visto en estos tiempos, hermano, parejas jóvenes. Y no sé qué tiene la gente ahorita, pero el muchacho se va a trabajar y la muchacha no trabaja, se queda en la casa. Bueno, está bien, ¿no? Aunque no tienen hijos, ¿verdad? No lo digo por nadie en especial, perdóneme. Si hay alguien que usted conozca, perdóneme, de verdad se lo digo. Pero esas cosas he visto. El muchacho trabaja y la muchacha todo el día está acostada durmiendo. ¿Aló? No se esfuerza, no tiene empeño por hacer algo. ¿Saben qué? ¿Dónde van los problemas del matrimonio, los problemas de la pareja? Cuando las dos personas no tienen una misma visión. Cuando los dos no tienen planes futuros, no se trazan metas, hermanos. Este camino así es. Déjeme decirle que qué bonito es cuando una pareja, hermano, se compromete delante de Dios, pero los dos tienen meta, los dos tienen una visión. No él tiene su visión y ella tiene su propia visión. No, los dos tomados de la mano. Se pusieron el mismo yugo los dos. Entonces ahí sí se va a cumplir, que en las buenas y en las malas. ¿Sabe por qué? Porque el fracaso de él es el fracaso de ella y el fracaso de ella es el fracaso de él. Pero mejor son dos que uno, porque si uno solo se cae, dice que no hay otro que lo levante. Pero si el uno se cae y tiene compañero o compañera, el otro lo va a levantar. Ese es el verdadero yugo matrimonial. Ese es el verdadero voto matrimonial. Hermano, porque a veces el matrimonio de estos tiempos, por eso se ha convertido en algo, hermano, que lamentablemente dentro de la propia iglesia cristiana hay tanto fracaso. El divorcio para Dios no existe. ¿Aló? Qué grave, ¿no es cierto? Mire, vaya conmigo por favor al libro de Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. Y vamos a leer aquí el capítulo 15 del profeta Ezequiel. Ezequiel 15, en el verso 6, dice la palabra del Señor.